Corazón abierto. La libertad de ser genuino. Hola, bienvenido al episodio número 27 del podcast A Corazón Abierto. Hoy con la segunda parte de este tema de las decisiones, de cuán importantes son las decisiones que tomamos en nuestra adolescencia, en nuestra juventud. El anterior episodio con la pastora Claudia, que si no has ido a verlo, yo te invito a que corras a ver ese episodio porque ha sido de muchísima bendición. Y ella tiene una historia tremenda que sé que muchos adolescentes, jóvenes o personas adultas que tal vez han vivido cosas similares se van a poder identificar totalmente, porque es cierto, vivimos vidas diferentes, venimos de contextos diferentes, tenemos historias diferentes, distintas, pero siempre hay un factor común en todos los seres humanos. Por ejemplo, como adolescentes, siempre queremos pertenecer, siempre queremos buscar una comunidad, siempre buscamos aprobación. Estamos en esa etapa de construir nuestra identidad y eso es un factor común en todos. Solo que depende de cada persona, lo buscamos de distintas maneras, logramos satisfacer esas necesidades de distintas formas. Pero hoy no está Claudia, está otro invitado, pero que también tiene un testimonio muy poderoso, así que yo te invito a que por favor te quedes aquí en este episodio porque sé que no te vas a decepcionar. Es un testimonio que mientras yo lo escuchaba un poquito antes de cámaras me quedaba con la boca abierta, en serio, pero sé que es una realidad latente en la que vivimos y más ahora que nunca. Muchas veces, como hablábamos con nuestro invitado, que ya te lo voy a presentar, no podemos echar la culpa a nuestros padres, no podemos echar la culpa a otras personas, porque cada persona igual tiene sus propios problemas, tiene sus propias luchas, sus propios contextos, sus propias cosas. No estamos aquí para echarle la culpa a nadie, no estamos aquí para decir, ay, me pasó esto porque esta persona me hizo esto, porque mi papá no estuvo, porque... No, como nos decía Claudia en el episodio anterior, las decisiones que tomamos están en nosotros. Tú decides lo que haces con tu vida. Tú decides si vas a elegir ir por un buen camino o ir por un mal camino. Hay cosas que influyen, realmente las hay. Pero yo he visto personas que han venido de contextos muy difíciles y ahora son personas de mucho bien en la vida para la gloria de Dios. Y también conozco historias de personas que han venido de contextos con padres cristianos, que lo han tenido todo en la vida, una buena economía, y que han desperdiciado su vida. Y ahora son personas que lamentablemente están metidas en lo bajo del mundo. Porque no se trata de eso, se trata de las decisiones que nosotros decidimos tomar en nuestras vidas, y espero que el episodio de hoy te pueda mostrar mucho más eso. Si eres un padre, madre de familia, por favor también escúchalo porque sé que te va a ayudar mucho. Muchas veces he escuchado muchos comentarios de gente adulta que dicen, ay no, los adolescentes no. Son personas que están en la edad del burro, por lo menos dicen así en Bolivia. Como que los adolescentes no están en su mundo, viven sus cosas, nadie los entiende, ni ellos los entienden, adolecen de todo y es como que uno los hace de lado, ¿cierto? Cuando es una edad tan crucial en la vida, y como adultos no nos damos cuenta. Mira, cuando un adolescente muchas veces es rebelde, falta de respeto, hace muchas cosas, es un grito desesperado de ayuda y de auxilio. Es cierto, o sea, tal vez no le están gritando literalmente, pero esas acciones son un grito desesperado de por favor, ayúdenme, porque no estoy pudiendo con esto, o porque tengo esta necesidad que no está pudiendo ser satisfecha de una buena forma, de una buena manera. Porque es eso, son necesidades legítimas. El hecho de querer aprobación, de querer pertenecer a un grupo, de querer formar una comunidad, son necesidades legítimas. Pero muchas veces, por no tener una buena guía, por no tener muchas cosas, o por no tener acceso a muchas cosas, por no saber muchas cosas, un adolescente, un joven las satisface ilegítimamente. Necesidades legítimas siendo satisfechas ilegítimamente, ¿no? Entonces,
es eso. Yo te invito a que sigas en sintonía. Si es que le has dado play en Spotify, en Facebook, en YouTube, en esas plataformas que estamos todavía, continúa, porque sé que Dios va a hablar a tu vida. Sé que Dios tiene una palabra para ti, o que tal vez vas a poder compartir este programa con otras personas. Y de esta manera también me gustaría leer algunos comentarios que nos han llegado de otros episodios. Y la verdad que a mí me revoluciona todo lo que Dios está haciendo. Por ejemplo, en el episodio de la pastora Herly, el episodio 25, nos escriben y nos dicen: sigan adelante con este programa. Lo acabo de ver y la verdad lo único que me dejó es con ganas de que sea más largo. Un placer escuchar siempre a nuestra amada pastora y psicóloga. Lo único que puedo decir es que este programa va a cambiar vidas, no solo del mundo, sino del pueblo de Dios. Anhelo tanto este tipo de podcast. En pocas palabras, lo amé. Otra persona nos dice, en el episodio que hablamos sobre los hermanos, nos escriben y nos dicen: gracias a Dios por la familia que nos da. Ahora que mis hermanos y yo estamos en la etapa adulta, puedo decir que soy dichosa al verlos con sus familias y en el Señor. Cada hermano es una pieza fundamental en nuestra vida. Aparte del Señor y mis padres, daría todo por mis hermanos. Hermoso programa, saludos desde Perú. Amén, mandamos muchos saludos a Perú. Y bueno, nos van llegando igual otros comentarios. Por ejemplo, del episodio de Hijos de los Pastores, nos escriben y nos dicen: cada podcast que escucho y veo me confirma que no estoy sola, que no soy la única que paso momentos difíciles. Quizás mucha gente dice, y eso es obvio, ya lo sabemos, pero muchas veces en los momentos difíciles nos olvidamos y nos sentimos que nadie nos entiende. Pero sí, en todo el mundo nuestros hermanos están pasando por las mismas situaciones, algunos menos y otros más, pero no estamos solos. Somos una familia en la fe, sigamos adelante, Cristo está con nosotros. Y ese es el mensaje que yo te quiero dar antes de empezar este episodio. No estás solo, no estás sola. No eres la única persona que está atravesando por esos tiempos difíciles. No eres la única persona que está atravesando esa prueba. Muchos en el mundo están atravesando esos problemas, como dice este comentario, algunos en menor cantidad, otros más, pero todos pasamos luchas, pruebas, y yo sé que tal vez de alguna manera te vas a poder identificar con el episodio de hoy. Aquí en A Corazón Abierto lo menos que hay es vergüenza, ni miramiento, ni juzgar a nadie, porque todos tenemos una historia que contar, todos tenemos un testimonio detrás. Y hoy, sin más ni más, me gustaría presentarles aquí a nuestro futuro pastor, obrero, el hermano Víctor Valenzuela. Víctor, para mí es un privilegio de verdad que estés aquí, que hayas aceptado esta invitación. Veo la manera hermosa en la que Dios te está utilizando, con ese campo blanco que estás atendiendo, los privilegios que Dios te ha dado con los jóvenes, siempre contando tu testimonio, contando tu historia, que sé que Dios lo ha utilizado para cambiar la vida de muchas personas. Así que para mí es un gusto y un privilegio darte la bienvenida a este podcast, a este lugar seguro, A Corazón Abierto. Amén. Que Dios te bendiga, Annelies. Que Dios les bendiga a todos aquellos que nos ven, que ven el programa, a todos aquellos que lo van a escuchar. Para mí es una bendición, ¿no? Y un privilegio poder estar aquí y compartir contigo en el programa y poder también contar nuestras vivencias, todo lo que hemos vivido antes de haber conocido al Señor, ¿no? Y el proceso también que Dios tiene con nuestras vidas. Víctor, aquí yo voy a dar un poquito de un spoiler a la audiencia, porque sé que tú en tu adolescencia formaste parte de pandillas, violencia, uso de sustancias ilícitas, todo este tema, pero sabemos que no todo comienza ahí, ¿no? No es que un adolescente de la nada aparecen esas cosas y listo, no, sino que hay un contexto, hay un proceso detrás de eso. Tú me decías, detrás de pantallas, es poco a poco, es paso a paso, Sí. Que al final, cuando ya te das cuenta, estás extremadamente metido en ese mundo. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito sobre cómo fue tu crianza, tu familia, tus hermanos, tus papás. Cuéntanos un poquito de tu vida en esa etapa. Bueno, yo soy el segundo de mis hermanos. Somos 4 hermanos. Tengo una hermana mayor y 2 hermanos menores. Uh-huh. Desde muy pequeño, mis papás siempre han estado con problemas, ¿no? Incluso mis papás, cuando yo era niño, ellos querían separarse, querían divorciarse.
Pero ya después en la adolescencia, ¿no? Ellos empezaron a dedicarse más al trabajo, tenían deudas, empezaron a descuidarnos, ¿no? Claro, no los juzgamos, ¿no? Porque entendemos también que era parte de ellos, ¿no? Como padres que tenían que darnos, ¿no? La economía, tenían que trabajar para pagar sus deudas. Entonces, ¿no? Hemos vivido desde muy pequeños con mis hermanos el descuido de mis papás, ¿no? Por esa área, ¿no? Muchas veces ellos se pasaban trabajando. Incluso un año vivimos con unos tíos y ellos estaban, mi papá por su lado trabajando, mi mamá por su lado trabajando. Entonces hemos vivido esta etapa de la niñez con mis hermanos, tal vez un poco con padres ausentes. Entonces, en ese sentido, ¿cómo era la relación con tu papá? ¿Cómo era la relación que tú tenías con tu mamá? Por ejemplo, yo con mis papás casi hasta el día de hoy, ahora ya estamos cambiando, para la gloria de Dios, incluso hablamos entre nosotros y decimos tenemos que mejorar eso, tenemos que ser más amorosos y todo, porque ahora ya conocemos al Señor. Pero antes era como que no festejábamos cumpleaños, no es como que llegaba el día de mis cumpleaños de mis hermanos y mi papá venía con una torta, un regalo a mi mamá. No, no había eso, incluso no había mucho afecto también de parte de mis papás hacia nosotros y de nosotros hacia nuestros papás. Entonces hemos vivido esa etapa cuando éramos niños. O sea, no había como una relación donde tú le decías, papá, me pasó esto, ayúdame, nada. No había una comunicación como para contarles, ¿no? Todo lo que me pasaba, todo lo que estaba viviendo, todo lo que tal vez necesitaba o todo lo que estaba atravesando. No había una comunicación porque siempre hemos estado... ¿Crees que en tu mente, digamos, la figura de tu papá era el que trabaja y el que trae la provisión a la casa y listo? Sí, eso estaba en mi mente e incluso mi mamá también era de esa misma manera, ¿no? Ella también pues, se ausentó un año, ella viajó a Argentina y cuando llegó es como que, ahora entiendo por qué ahora dicen los pastores, ¿no? Cuando un papá se va, a veces cuando llega el papá a veces quiere recuperar el cariño de sus hijos y ya a veces es difícil. Porque cuando mi mamá se ausentó ese año, se fue a Argentina, cuando llegó, a veces y nosotros la veíamos, yo personalmente, tal vez ahora lo voy a decir, la veía como alguien extraña, porque he vivido con mis tíos, he estado tal vez con otras personas, pero he sufrido la ausencia de mis papás. Claro. Y al momento en que llegas a la adolescencia, tal vez en ese tiempo que tu mamá se fue, eras como un niño, más o menos ¿cuántos años crees que tenías? ¿Alrededor de cuántos años? 12 años, 11 años tenía. Entrando a esa etapa de la adolescencia, imagínate. Tu mamá se va, tu papá trabajando, tú viviendo con tus tíos, que seamos honestos, o sea, los tíos, los abuelitos pueden tener un corazón para querer ayudar, pero nunca van a poder satisfacer el rol o el papel que cumple un papá. Entonces, estás en esa etapa y ¿cómo empiezas a vivir tu adolescencia? O sea, ya te empiezas a dar más cuenta de las cosas, empiezas a razonar más la situación, todo lo que estás viviendo. ¿Cómo empiezas a vivir la etapa de tu adolescencia? Esa etapa de mi vida, vivía, como estoy ahora diciéndolo, mis papás eran ausentes, pero llegó un tiempo donde ellos estaban separados. Mi papá estaba trabajando por su lado y mi mamá también por su lado. Incluso querían divorciarse. Y nosotros, claro, yo en ese tiempo no entendía porque tenía 12 años. Mi hermana era la que tal vez ella lo comprendía más. Entonces, ¿no? Y creo que mis papás reflexionaron y volvieron a estar juntos. Ya no vivíamos con mis tíos, sino ya hemos vuelto a vivir con mis papás. Y en esa etapa, ¿no? Hemos estado muy ausente de esa parte de la comunicación con mis papás. Y fue así, ¿no? Como después ya pasó los años, empecé a cumplir 14 años, 13 años. Entonces ya empecé a querer anhelar algunas cosas, otras cosas que a un futuro no me iban a hacer bien. Claro. ¿Qué cosas crees que eran esas que estabas anhelando, que estabas deseando a tus 13, 14 años? En esa época, en esos años, estaba muy de moda lo que son los grupos de amigos, las pandillas. Y siempre yo veía, a los 13 estaba en un colegio que era, antes la primaria era de primero de primaria hasta octavo. Y luego la secundaria empezaba desde primero de secundaria hasta cuarto, lo que era ya bachiller, ¿no? Ahora ya es diferente.
Y en esa etapa había mucho lo que son los grupos juveniles, los grupos de amigos. Y yo siempre veía eso al salir del colegio, incluso se escuchaba mucho, ¿no? Porque yo vivía por Sacaba, se escuchaba en las plazas, se reunían los jóvenes, se veía los grafitis ahí en las calles y se escuchaba mucho de esos grupos juveniles y a mí me llamaba mucho la atención. Salí del colegio, terminé lo que era la primaria, entré a la secundaria y empecé ya a meterme, a anhelar más cosas, más de esas cosas. Integrar un grupo de amigos, una pandilla, o sea, experimentar tal vez lo que era el alcohol o algunas otras sustancias. Entonces, todo lo que tal vez un adolescente, tal vez porque ahora los adolescentes no es lo que quieren experimentar cosas nuevas, ¿no? Y al no tener, como bien habíamos estado hablando más antes, al no tener una dirección, alguien que te guíe, que te diga, no hagas esto, está mal, si haces esto vas a perder esto. Y no tenía esas personas o tal vez una guía para que me pueda guiar en esa área y me pueda tal vez poner un alto. ¿Qué fue lo que te motivó a tomar ese paso y decir, quiero formar parte de una pandilla, voy a hacer esto, me voy a juntar con estas personas, con estos amigos? ¿Cuál crees que era la motivación detrás de todo eso? Creo que era más el poder tener amigos, tener a alguien tal vez con los que pueda tal vez pasar tiempo, tal vez divertirme, tal vez como adolescente, poder integrar un grupo donde pueda ser aceptado tal vez en ese grupo, tal vez, y tal vez hacer tal vez cosas que tal vez no hacía antes, tal vez porque yo estaba ausente de mis papás, ¿no? Habíamos hablado que estaba ausente, entonces quería experimentar cosas nuevas con ese grupo que era el consumir bebidas alcohólicas, ir a las fiestas. ¿Y cómo lo hiciste? O sea, ¿cómo fue, digamos, esas acciones poco a poco que fuiste tomando para cumplir tu objetivo final de llegar a pertenecer a uno de esos grupos? Bueno, yo empecé como muchos tal vez, ¿no? Empezamos desde poco. No es que ya de la noche a la mañana uno empieza ya a consumir, empieza a ir a las fiestas, no. Sino ya empecé en el colegio. Ahora puedo ver cómo hay en muchos colegios y son muchos los adolescentes, los jóvenes influenciados por esa área, que es, a veces siempre hay las malas amistades en el colegio. Y en el colegio siempre había, en el curso, siempre había alguien que motivaba, ¿no? A los demás, vamos a tomar a una casa, la casa de nuestro compañero tal, está, su mamá no está, sus papás no están. Y íbamos, empecé yo a consumir bebidas alcohólicas. ¿A tus cuántos años? 14 años, cuando estaba ya en primero de secundaria. 14 años empecé a consumir bebidas alcohólicas y nos fuimos, recuerdo todavía, la primera vez que fuimos a una casa de un amigo, compramos trago, todo, nos tomamos, nos emborrachamos y así era. A veces no íbamos al colegio porque nos faltábamos y nos íbamos tal vez a tomar a un río allá en Sacavallarta, ríos, y nos íbamos al monte, nos íbamos al río a tomar, consumíamos bebidas alcohólicas y era así, ¿no? Entre compañeros, entre estudiantes del mismo colegio. Wow. Entonces, o sea, imagínate, a tus 14 años empiezas así, de esa manera. Después, como tú dices, empezaste con alcohol, empezaste con una bebida, empezaste con una cosa, pero ya después llegan más cosas, ¿no? Ya intenté esto ya no me satisface y pruebo esta otra cosa, hago esta otra cosa. Entonces, ¿cómo fue escalando eso en ti? ¿Ya formabas parte de un grupo? ¿Ya te sentías así? ¿Qué impacto tuvo eso en tu vida? Como les había dicho que empecé desde poco, conocía, en el colegio siempre también hay, ¿no? Personas o jóvenes que ya consumen algún tipo de droga. Y como tú dices, yo quería experimentar con cosas, tal vez porque ya había experimentado con el alcohol, sé lo que se siente, sé lo que es, tal vez cuando consumes te sientes tal vez feliz por ese momento, estás alegre. Pero yo quería experimentar con otras cosas y ahí es donde conozco a amigos que tienen esas sustancias y también conozco amigos que integran o que están en una pandilla. Y yo me integro poco a poco, empiezo ya, tal vez mis amigos me invitaban, tal vez consumía,
pero después ya yo empiezo ya a meterme más tal vez en ese mundo, ya no solamente ya es reunirme en las plazas tal vez con ese grupo de amigos, sino ya ahora empiezo a ir a las fiestas, empiezo a conocer personas que venden la marihuana, empiezo a comprar, incluso hasta se los compraba para otros jóvenes que no conocían, tal vez me mandaban, se los compraba, les daba, y así me iba metiendo más en ese mundo, ¿no? De las pandillas, de las drogas. Empezaba a ir, a pesar de que era menor de edad, he ido a fiestas, he estado en esas fiestas, incluso ha habido noches en las cuales no llegaba a mi casa, o si no llegaba tarde en la madrugada, porque las fiestas eran en las noches, y así empecé a meterme más en ese mundo. Y cualquiera se preguntaría, y es por eso que lo hablamos al principio, ¿y los papás dónde estaban? ¿No? Porque cualquier persona que está escuchando dice, ¿y los papás dónde estaban? O sea, yo creo que imagínate ver a tu hijo de 15 años llegar en la madrugada a tu casa, te preocupa, o sea, lógicamente te preocupa. Pero de nuevo aquí, como los papás no estaban, entonces, ¿quién te controlaba? ¿No? ¿Quién estaba a cargo de ti? Bueno, mis papás siempre han estado ausentes, ¿no? Ahora ya ellos ya conocen al Señor. Es diferente. Ahora es diferente, incluso hasta a veces queremos ya reunirnos más, pero a veces ya por las responsabilidades, porque uno ya es mayor, ya no es niño, entonces ya no se puede ya mucho, pero siempre que podemos lo hacemos. Pero en ese tiempo ellos estaban más dedicados al trabajo, tenían deudas, ellos tenían que trabajar. Por eso te digo, ¿pero quién cuidaba de ti? Éramos 4 hermanos, solo nosotros nos quedábamos. Ellos nos proveían tal vez de los alimentos, traían el arroz, el azúcar, el fideo, la carne y todo, y daban el dinero, van a comprar esto, y nos dejaban. Pero y así, por eso yo me empecé ya a vivir una vida tal vez sin control, porque no tenía alguien que me llame la atención, y si tal vez había alguien era mi hermana, pero ella no era también alguien que tal vez era alguien que podía poner mano fuerte y llamarme la atención, ¿no? Sino que a veces hasta no le hacía caso, ¿no? Yo sabía que ella era mi hermana mayor y que me decía a mis papás, tienes que obedecer, todo, ¿no? Pero no estaban mis papás. Y por eso muchas veces, como te dije, muchas veces llegaba hasta tarde a mi casa. Y si estaban, tal vez ellos me veían, tal vez, y se enteraban, tal vez me llamaban la atención, sí, me llamaban la atención, me decían, no hagas esto, ¿por qué haces esto? ¿Por qué has hecho esto? Pero no les hacía caso, muchas veces era rebelde, salía con mi gusto, con lo que yo quería, y muchas veces no estaban ahí todo el tiempo para llamarme la atención. Claro, en esa etapa de tu vida, ¿qué rol cumplía Dios? O sea, ¿qué conocimiento tenías de Él? Sabemos que no creciste ni en un hogar cristiano ni nada al respecto, pero ¿cuál era tu idea de Dios? ¿Qué era lo que tú pensabas de Él, sobre la religión tal vez, que eso es más conocido a nivel mundial? Pero ¿cómo era tu pensamiento en ese sentido? Yo siempre creía en Dios, nunca, no puedo decir que no creía en Dios, era ateo, tal vez negaba la existencia de Dios, no, yo siempre creía en Dios, sabía que Dios existía, sabía que había un Dios. Incluso mi abuelita ella iba a la iglesia, era cristiana también, y en algunas oportunidades fui también de niño a la iglesia. ¿Con tu abuelita? Sí, ella, o si no algunos tíos también que a veces iban a la iglesia y me llevaban también, pero claro, sí sabía que existía Dios, sabía que había un Dios, pero nunca había tenido un encuentro con Dios, nunca había tenido un encuentro con el Señor. O sea, para ti Dios existía, pero no era nada importante ni nadie importante en tu vida. Sí, incluso hasta tenía, me acuerdo ahora que me haces acordar, tenía incluso hasta un crucifijo que manejaba, ¿no? Tenía uno de esos collares con una cruz, porque creía en Dios, solo que no había tenido un encuentro con Dios y sabía que existía. Claro. O sea, el factor de la religión estaba ahí. Sí. Tú sabías que existía un Dios y todo eso, ¿no? A pesar de que estabas metido, o sea, tú sabías que lo que estabas haciendo estaba mal en tu adolescencia. ¿Tenías esa conciencia de que lo que estoy haciendo está mal o no agrada a Dios o algo así, o no? Sí, yo tenía, o sea, yo sí sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero como muchos jóvenes tal vez tienen ese pensamiento, es que soy joven, o sea, tengo que disfrutar, o sea, más adelante tal vez no voy a poder, entonces mientras soy joven tengo que disfrutar, tengo que experimentar cosas con esto y experimentar y disfrutar, tal vez como muchos jóvenes tal vez piensan.
pero sí sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. No fue hasta más adelante que después me di cuenta que ya me estaba sumergiendo más en ese mundo, ya que yo mismo pensé y dije, no, va a ser difícil que salga. Pero sí sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero yo en mi pensamiento decía, pero tengo que disfrutar, porque los demás lo hacen, los demás, los jóvenes lo hacen, los adolescentes lo hacen. Entonces, dentro de mí yo sabía que sí estaba mal, pero también decía, tengo que disfrutar. ¿Cómo te sentías tú después de, o sea, después de, no sé, vivir una noche donde era todo sustancias, alcohol, estabas mal, te emborrachas? Imagínate, tenías como 15, 16 años. Al llegar a tu casa, ¿cómo te sentías después? O sea, ¿cómo te sentías al día siguiente? ¿Cómo crees que eso impactaba tu vida como un adolescente? Yo en muchas de esas ocasiones que llegaba a mi casa, claro, en ese momento uno está cegado, no piensa, tal vez, sí, tal vez hay ese remordimiento, tal vez ese peso de conciencia, pero uno quiere seguir disfrutando, uno quiere seguir experimentando, uno quiere seguir tal vez en ese mundo, porque uno dice, todo, o sea, no he vivido mucho, o sea, recién estoy empezando y quiero seguir porque tenía 14, 15 años. Yo estaba metido en ese mundo casi hasta mis 20, 21 años. Tuve casi 6 años. Y yo decía, no, hay otros que están a años y no, yo quiero seguir. Y entonces, o sea, no había, tal vez sí había tal vez ese remordimiento, pero yo quería seguir en ese mundo. Ese era tal vez mi anhelo en ese momento. Claro, o sea, no tenías, a pesar de que, aquí me doy cuenta, a pesar de que tenías como que Dios existe, pero su palabra no estaba plantada en tu corazón. O sea, no era como que tenías una palabra sembrada o algo, no. Sino era como que sí, Dios debe existir, todo. Pero como la religión, ¿cierto? Porque la religión no cambia, la religión no tiene un impacto fuerte en tu vida, a no ser que hayas tenido un encuentro real y genuino. Entonces, no tenías la palabra plantada en tu corazón, vivías, como tú dices, cegado. O sea, el mundo no se avergüenza de lo que vive, no se avergüenza de lo que hace, sino para ti yo creo que era algo normal. Como es normal, todo el mundo lo hace, soy joven, está bien, estoy viviendo mi vida, ¿no? Estoy viviendo las cosas. Y quiero que aquí aproveches para comentarnos un poquito, porque cuando escuchaba esto sí me sorprendió cuando escuchaba tu testimonio, de a qué edad fue la primera vez que terminaste en una estación policial, por ejemplo. A la edad de 15 años, 16 años, íbamos a las fiestas, ¿no? Con mis amigos nos reuníamos, y no solamente por Sacaba, sino nos íbamos a lugares lejos, como Quillacollo, por la zona sur, o sea, fiestas así clandestinas, ¿no? Porque incluso hasta venía la policía. Porque imagínate, yo creo que en una fiesta siempre hay, o sea, tienen todos los permisos y todo, entonces hay control, ¿no? Entonces, incluso para entrar te piden carnet si eres mayor de edad, o sea, todo. Pero en esas fiestas no entraban menores de edad, no te pedían carnet, y si venía la policía así abatida, se entraba la policía a las fiestas y agarraban una cantidad de adolescentes que eran menores de edad y nos metían a la camioneta, nos llevaban a una estación policial, y en varias ocasiones, ni siquiera una. Y ahí en esos lugares, ¿no? Tienes que llamar a tu papá porque tú eres menor de edad y tiene que hacerse alguien responsable, nos decían eso los policías. Y muchos de los que eran detenidos en ese tiempo, adolescentes, llamaban a sus papás. Y muchas veces, en varias ocasiones, incluso hasta de noche nos hemos hecho arrestar, y muchos de ellos llamaban a sus papás. Venían sus papás, claro, les reñían, tal vez hasta les pegaban, tal vez a sus hijos, pero se los llevaban. Claro. Porque eran menores de edad, la policía no podía retenerlos nomás, sino tenía que venir sus papás. Y yo en muchas ocasiones me quedaba detenido, era 8 horas de detención, y me decían, llama a tus papás, pero yo no quería llamar a mis papás. ¿Por qué? Porque iba a causarles tal vez una preocupación y aparte una vergüenza también, y aparte ellos no iban a poder venir también porque ellos estaban lejos, ¿no? O sea, viajaban. O sea, ellos no sabían de eso. No sabían. Y después, claro, se los dije, ¿no? Pero muchas de esas ocasiones me quedaba detenido 8 horas ahí en las celdas. O sea, y todos se iban y a veces yo nomás me quedaba, y en ese transcurso de esa noche no podías dormir porque empezaban a entrar también otros que eran detenidos, tal vez otros que entraban por robo, otros que tal vez ha sido detenido, tal vez golpeando a su esposa o tal vez haciendo algún tipo de delito. Entonces los metían a la ahí. celda contigo. Ajá.
y yo me quedaba ahí y muchas veces o sea, no podías dormir ahí porque te podían robar, te podían golpear, o sea, eran personas, ¿no? Que eran Violentas. violentas también. Entonces, me quedaba a las 8 horas, me hacía detener, digamos, tipo 10 de la noche, 12 de la noche y 8, 6 de la mañana ya estaba saliendo de ese lugar y nuevamente tal vez con mis amigos a consumir bebidas alcohólicas, nuevamente a frecuentarlos, nuevamente tal vez a consumir las sustancias y uno tal vez puede decir, pero tal vez con eso uno puede aprender, ¿no? O sea, puede tal vez aprender la lección, pero no era así muchas veces. Yo, ¿sabes? Anhelaba mucho cumplir 18 años, porque siempre en las fiestas venían los policías carne, ya otros les mostraban carne, ya no les arrestaba. Yo en mi mente estaba, cuando estaba en esas celdas y en mi pensamiento estaba, voy a cumplir 18 años y les voy a mostrar mi carne y no me van a arrestar más. Y por mucho tiempo he estado así, me arrestaba, a veces que provocábamos pleitos también dentro de las fiestas, porque en esas fiestas a veces uno puede pensar en una fiesta tranquila, donde no pasa nada, todos toman, porque hay tal vez fiestas así, donde toman, va un grupo de amigos, no pasa nada, pero hay otro tipo de fiestas, por ejemplo, ese tipo de fiestas era donde se reunían muchos grupos juveniles, pandillas de todo Cochabamba, de Sacaba, de Quillaco, de todo lugar empezaban a ir y a veces en esas fiestas había problemas, o sea, uno empezaba a tomar bebidas alcohólicas y empezaba a llover las sillas, porque había sillas plásticas ahí, había baldes y empezaban a llover, empezaban a pelearse, nos peleábamos, a veces muchas veces nos botaban de las fiestas, a veces con mis amigos porque nos rebasaban en grupo o a veces nosotros botábamos a otro grupo de las fiestas y era así, era constante pelea. En muchas ocasiones yo llegué a mi casa y creo que esto fue más tristeza para mi mamá, porque en muchas ocasiones yo llegaba a mi casa todo ensangrentado, llegaba tal vez con una herida, llegaba muchas veces borracho y mi mamá se sentía triste. Muchas veces cuando ella estaba y me veía en esa condición, ella se ponía triste. Y en muchas ocasiones yo puedo decir ahora que Dios me ha guardado de muchas cosas, porque incluso hasta he visto personas que Dios me ha guardado, incluso hay personas que han salido heridas tal vez por ser apuñaladas, hay otros que han sido atropellados también, porque a veces uno cuando está borracho está con todos esos efectos, a veces no mide bien las consecuencias, y he visto personas así, incluso a mis amigos también, he visto a unos de mis amigos apuñalados, a muchos de ellos tal vez en la cárcel y situaciones así. ¿Y eso no te hacía reflexionar? Y eso no, y muchas veces yo estaba en esa condición y muchas veces mis amigos, claro, me decían, mis compañeros del colegio, porque yo estaba en el colegio. Incluso 2 años en el colegio yo perdí porque me salía de mitad de año. Yo era un buen estudiante. Cuando entré al colegio yo era muy buen estudiante. Tenía tutores del curso, asesores del curso, y ellos me decían, tú eres un buen estudiante, pero ahora ya has bajado mucho en tus notas. ¿Por qué? Porque empecé a frecuentar más ese tipo de amistades. Ya no ibas a las clases, nada. Y mi mamá, en una ocasión, yo estaba estudiando aquí en la ciudad, porque yo estudiaba en Sacaba, y con todo lo que habíamos hecho allá en Sacaba, ya en los colegios, la directora nos dijo, a ustedes ya no van a estudiar aquí, porque éramos un grupito de compañeros también. ¿Les expulsaron? Sí, no van a estudiar aquí ustedes ni en Sacaba, porque, motivábamos a otros jóvenes a que se falten y vayan y consuman bebidas alcohólicas. Que formen parte del grupo. También, y para que consuman bebidas alcohólicas. Y me vine a estudiar aquí, y aquí era lo mismo. No iba a las clases, perdí ese año, me sacaron del colegio, mis papás me sacaron. Y nuevamente después al año siguiente dije, voy a estudiar, quiero terminar, quiero salir bachiller. Y otra vez era también esa misma situación. Y recuerdo una oportunidad, mi mamá me dijo, yo ya no te voy a dar dinero, porque yo era adolescente, ellos me daban, mi mamá me daba. Aunque mi papá tal vez decía, no le des porque él se lo va a gastar en eso, y le reclama a mi mamá. Pero mi mamá decía, no, yo tengo que darle porque tal vez necesita, tiene hambre, tal vez para sus gastos, ¿no? A pesar de que sabía que yo hacía esas cosas. Pero ella me dijo, ya no te voy a dar más dinero. Y yo dije, pero ¿ahora qué voy a hacer? Porque yo estaba yendo ya a las fiestas, consumía la marihuana y otro tipo de sustancias. ¿Y gastabas tu dinero en eso? En eso gastaba, incluso hasta ni comía para poder consumir o ir a las fiestas. Y yo dije, voy a trabajar.
recuerdo que entré a trabajar en un taller y ahí empezaba ya a ganar dinero, empezaba ya a ir más a las fiestas. Muchas de esas veces hasta gastaba todo lo que ganaba en un sábado, un domingo, y día lunes sin dinero. Muchas veces hasta me iba a pie también a mi casa porque ya no tenía nada. Y así he estado por mucho tiempo. He estudiado en el colegio nocturno porque estudiaba de noche y trabajaba de día. Sí, estudiaba de noche. Y en muchas de esas ocasiones que iba al colegio, o sea, no iba pues como un estudiante normal a atender la clase, sino muchas veces antes de entrar al colegio me recuerdo que me fumaba, empezaba a consumir todo lo que podía y entraba al curso, o sea, completamente... O sea, sin darte cuenta habías creado una dependencia a esas sustancias. Sí, más que todo a la marihuana podría decir, porque yo me dormía fumando, despertaba, fumaba, en el trabajo también, incluso hasta cuando venía por aquí, por la ciudad, muchas veces hasta entraba a los baños públicos y empezaba a consumir. O sea, fumaba en los baños, lo hacía humear todo el baño y me salía. Y a veces uno puede pensar, y en ese tiempo nosotros tal vez con mis amigos pensábamos, o sea, no se siente el olor. Pero ahora que ya veo otros jóvenes tal vez que pasan por mi lado o que los veo, o sea, uno ahora se da cuenta, ¿no? Es fuerte el olor. Incluso hasta en las manos se impregna y en los bolsillos y en todo lo puedas tener, es fuerte. Y yo estaba así por mucho tiempo metido en ese mundo. ¿Y qué tiene que pasar para que tú toques fondo y digas, tiene que haber un cambio en mi vida? O sea, no puedo seguir así. Yo cuando estaba en el colegio tenía compañeros y también amigos que ellos me decían, incluso sabían que yo hacía eso. Sabían y muchos de ellos hasta tal vez me tenían miedo, o sea, no se acercaban mucho a mí. O tal vez me lo decían con temor, pero me decían, o sea, te estás metiendo tanto que no vas a poder salir. O sea, ellos tal vez sí yo les invitaba, pero no consumían tal vez mucho. Yo lo hacía, o sea, bastante. O sea, como te digo, antes de entrar al curso, de pasar clases, tocaba el recreo, íbamos al baño, iba al baño y fumaba y otra vez así. O sea, tanto así que no tomaba atención a la clase. Puedo decir que estaba alucinando también con tal vez el efecto ahí en el curso. Y me decían mis amigos, mis compañeros me decían, mira, te estás metiendo y no vas a poder salir. Y yo decía, ¿no? Y tal vez muchos dicen también de esta misma manera, o sea, yo si quiero lo puedo dejar, mañana si quiero lo puedo dejar, o ahora mismo. Pero cuando llegaba el momento en que quería dejarlo, no podía. Lo dejaba un día, 2 días y nuevamente volvía a caer. Nuevamente volvía a frecuentar las malas amistades. Wow, que yo veo esto acá de pensar, a veces uno piensa que en cualquier momento puede dejar las cosas. Y dices, esto es solo un momento, esto es solo mi diversión, esto es solo un rato. Cuando yo quiera voy a tomar buenas decisiones, cuando yo quiera voy a arreglar mi vida, como si fuera algo tan fácil. Como las personas, muchas veces, sé que no es el tema, pero hay personas que se van de la iglesia y dicen, no, cuando esté bien voy a volver. Voy a probar nomás un poquito del mundo y después voy a volver. Como si fuera tan sencillo, como si fuera tan fácil. Y hay gente que nunca ha regresado. Y no es que no quiere hacerlo, sí quieren. No tienen el deseo, tienen el anhelo de volver, hasta lloran muchas veces en su borrachera, en su condición, lloran y dicen quiero volver, pero no pueden. No pueden porque siento que este tipo de cosas generan cadenas donde tú piensas que eres libre. Y esto es algo que me llama la atención porque creo que el ser humano dice que mientras más desenfreno, mientras más libertad, más libre soy, quiero ser libre, quiero hacer lo que yo quiera, quiero hacer lo que me da la gana, consumir esto, hacer el otro, hacer aquello, aquí, allá. Cuando no te das cuenta que todas esas acciones, en lugar de darte libertad, te encadenan más. Porque te encadenan a un punto donde que cuando quieres dejar y te das cuenta que te está haciendo daño, que te está haciendo mal, que no está bien, no puedes. No puedes porque ya estás tan metido en eso que no puedes salir. Entonces, en este sentido, Víctor, ¿cómo es que Dios te encuentra? ¿En qué condición? ¿En qué momento? ¿Cómo es que Dios empieza a tratar con tu vida y empieza a tener un encuentro contigo?
Bueno, como hablábamos detrás de cámaras, en mi colegio, en el colegio que yo estaba, era un colegio nocturno, que no es igual que el SEMA, ¿no? El SEMA es 2 años, creo que pasas un año, pero en el colegio que yo estaba en el nocturno, siempre venían personas a compartir la palabra, incluso hasta venían todo tipo de predicadores, ¿no? Pero recuerdo que había uno en especial que venía durante todo el año, creo que venía una vez a la semana, y creo que tenía hasta permiso de la directora para poder reunir a todos los jóvenes en prepromo y promo para que pueda compartir. E incluso les daba un espacio de media hora en un auditorio y él compartía y durante todo el año venía. Pero yo con mis amigos no tomábamos la atención. Pero no fue hasta que un día, casi la última vez que vino, porque ya estaba terminando el año, yo estaba ya a punto de salir promoción, porque terminé, gracias a Dios, salí del bachillerato, y aunque con bajas notas, pero terminé. Y recuerdo que la última vez que estaba viniendo, o sea, él predicó, él habló del amor de Jesús, incluso me impactó mucho su vida porque él dijo que también estaba metido en lo que es las bebidas alcohólicas, las drogas, y eso me llamó la atención. Claro, él no hizo después un llamado, ¿no? Quienes quieren recibir a Cristo, pasen al frente, ¿no? Incluso nunca más lo volví a ver, incluso nunca nos dijo, tal vez, esta es la iglesia, pueden ir a congregar a tal iglesia, un folleto, ¿no? Sino que él compartió, se fue esa noche, y yo recuerdo que en esa noche, al irme a mi casa, en la movilidad en el Trufi, empezaba a sentir algo. Y ahora recién me doy cuenta que el Señor estaba en ese momento obrando en mi vida, porque yo quería llorar. O sea, todo lo que había hecho, porque había hecho llorar a mi mamá, o sea, no es, o sea, fácil ver a un hijo tal vez en esa condición. Imagínate llegar tal vez todo golpeado, ensangrentado. Tal vez mi mamá me decía, muchas veces hasta no dormía porque no pensaba qué es lo que le puede pasar, ¿no? Incluso muchas veces me salía, porque muchas veces hasta me golpeaban y yo me salía de mi casa, le decía a mi mamá, me voy a ir a vengar de estos porque me han hecho esto. Y a veces mi mamá se preocupaba. Y yo me acordaba de todo lo que había estado haciendo, e incluso de cómo quería salir de ese mundo, pero no podía. Y en esa noche yo, al irme a mi casa en la movilidad en el Trufi, recuerdo que quería llorar. O sea, empezaba a derramar lágrimas y empezaba a contenerme, a secarme las lágrimas, de decir, ¿qué me está pasando? ¿Por qué quiero llorar? Y no pude más soportar, me bajé del Trufi y empecé a llorar en esa noche. Empecé a llorar, empecé a acordarme de todo, empecé a acordarme de que quería salir de esa vida, pero no podía. Empezaba a acordarme de mi mamá, de mis hermanos. El Señor estaba poniendo convicción de pecado en mi vida. Empezaba a llorar, me bajé del Trufi y empecé a llorar como nunca había llorado. En esa noche yo no sabía lo que era la oración de fe. Nadie me dijo, tienes que decir estas palabras, tienes que hacer esta oración, tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador. Yo en esa noche estaba quebrantado, llorando, y empezaba a poner mi mirada al cielo y decir, Señor, he hecho esto, Señor, quiero salir de esto, pero no puedo. Empezaste a hablar con Dios como algo natural. Empecé a hablar con Dios en esa noche, y empezaba a quebrantarme, empezaba a decirle, Señor, no puedo, Señor, ayúdame, Señor, entra a mi vida, Señor, y empezaba a hacer la oración de fe, Señor, te recibo como mi Salvador, entiendo que tú puedes ayudarme, que yo no puedo, porque mira, muchas veces he intentado, pero no puedo. Empezaba a llorar, de verdad. Esa noche había llorado como nunca, porque estaba teniendo un encuentro con el Señor. Empezaba a llorar en todo el camino a mi casa, porque me bajé del Trufi caminando a mi casa, llorando, quebrantándome. Empezaba a decirle muchas cosas al Señor, que quería que me ayude, que entre a mi vida, que lo recibía como mi Salvador. Y en esa noche me fui, llegué a mi casa. Al día siguiente le conté de esa experiencia que había tenido a mi hermana. Mi hermana, ella ya para entonces ya congregaba en la iglesia, ella ya iba a la iglesia. Actualmente ella está sirviendo también al Señor, congrega en la iglesia de Sacaba. Y le conté de mi experiencia con el Señor. Le dije, he tenido esta experiencia, y ella me dijo, es el Señor que ha tratado con tu vida. ¿Y por qué no vas a la iglesia? Anda a la iglesia. Y me invitó a un culto de jóvenes aquí en la iglesia central. Me invitó al culto de jóvenes, me dio la dirección. Y mira cómo es, a veces hay obstáculos, que justo en ese día, que es sábado, yo quería venir al culto de jóvenes, estaba cerrado la iglesia y no había culto de jóvenes. Y yo dije, le llamé a mi hermana, no hay culto de jóvenes.
y me dijo, no, tal vez se trasladaron a la casa del alfarero, porque aquí también hacían, antes aquí se hacía, si no había allá, aquí era el culto de jóvenes. Y busqué, no encontré y me fui ese día a mi casa, pero yo quería, o sea, conocer al Señor. O sea, yo había tenido una experiencia con el Señor, o sea, dentro de mí quería, o sea, dejar esa vida, quería, o sea, había esa fuerza de voluntad en mí, o sea, yo sí quería, no es que yo no quería, yo quería, o sea. Pero no hubo una lucha, o sea, claro, tú tenías ese encuentro con Dios, pero ¿qué hay de los amigos que te seguían buscando? ¿Qué hay de tal vez esas sustancias que de alguna manera seguían ahí? ¿O fue un cambio radical? No fue un cambio radical porque yo en esa oración le dije al Señor, Señor, no voy a poder dejarlo así de la noche a la mañana. Tú sabes cómo esto a mí me gusta y cómo yo cuando fumo lo disfruto, cómo con mis amigos, cuando estoy con mis amigos me siento bien y todo. Pero yo sabía que no iba a ser fácil. Le dije al Señor, fui muy sincero en esa noche con el Señor. Le dije, Señor, lo quiero dejar, pero no voy a poder así, ayúdame, le dije. Y no fue que lo dejé poco a poco, no fue de la noche a la mañana, pero lo dejé poco a poco. Hasta el día de hoy puedo decir que desde aquella vez, claro, una que otra vez tal vez, hasta el día de hoy no he vuelto a consumir. Pero fue un proceso como gradual. Sí, como incluso poco a poco. hasta puedo decir que hasta viniendo a la iglesia me volví a recaer. Una oportunidad, después ya nunca más ahí. O sea, venía a la iglesia, venía ya medio año. Y en una de esas ocasiones, una de mis amigas, ¿no?, que estaba también en ese grupo, me invita a sus cumpleaños. Y yo le digo a mi mamá, voy a ir al cumpleaños de tal mi amiga, era mi amiga ella. Y mi mamá me dice, pero ¿cómo vas a ir? Tú ya estás yendo a la iglesia. O sea, ya estás yendo a la iglesia. O sea, vas a volver a caer. Y claro, yo dentro de mí estaba diciendo, no, voy a ir, voy a felicitarla. No va a pasar nada. Voy a dar tal vez un abrazo, la voy a felicitar y no va a pasar nada, me voy a venir. O sea, yo estaba con eso, o sea, estoy decidido, no, si me invitan, no voy a aceptar. Pero llegó el momento en que fui al cumpleaños y estaban todos tomando, y ellos me invitaban, decían, no quiero ya, a otro. Pero hasta llegó un punto donde no sé cómo, pero lo recibí y empecé esa noche, amanecí, recuerdo al día siguiente, estaba borracho, o sea, borracho y tal vez con esas sustancias estaba. Y llegué a mi casa en esa tarde, al día siguiente, mi hermana me vio, mis hermanitos me vieron, fue una decepción tal vez para mi hermana y mis hermanos, hasta para mis papás, porque yo estaba yendo a la iglesia, medio año estaba yendo ya, y solo iba a los cultos de jóvenes. Y me vieron en esa condición. Al día siguiente, cuando me desperté, o sea, me sentía mal, o sea, no mal físicamente, sino, o sea, tenía un remordimiento, tenía o sea, un peso de Que conciencia. antes no sentías. Sí, antes cuando me levantaba, cuando tomaba, nunca había sentido esto. Yo como si nada hubiera pasado, tomaba. Pero esa noche que o sea, dormí así borracho y me desperté al día siguiente, o sea, me sentía mal y decía, Señor, ¿cómo? O sea, quería morirme literalmente. ¿Cómo pude volver a caer? Si yo ya estaba yendo a la iglesia, medio año ya estaba sin consumir nada. Y estaba completamente alejado de mis amigos y decía, ¿cómo? Yo en ese tiempo ya había terminado el colegio, estaba estudiando en un instituto y ese día no fui a pasar, durante 2 días no fui a pasar clase. Incluso esos días ni siquiera comía porque me sentía mal. Lo que hacía era salirme de mi casa e irme a una plaza y tal vez ahí sentirme triste. Por eso dice, ¿no?, la palabra de Dios que la tristeza del mundo es para muerte, pero la tristeza en el Señor es para salvación. Wow. Y en esa, yo me sentía triste, decía, ¿por qué? Y me sentía ya indigno, decía, no, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a ir al culto de jóvenes porque ya le fallaba al Señor. Y ahí el acusador, ¿no?, el enemigo, me ponía eso, tú ya no eres merecedor, ya no puedes ir a la iglesia, que ya todo está perdido para ti. Yo me sentía triste y he estado así durante medio año, he estado así. Durante medio año no fue hasta que después ya empecé a volver porque me sentía vacío también. Había dejado a mis amigos, yo ya no quería consumir ya esas sustancias, no quería consumir las bebidas alcohólicas, no quería frecuentar a mis amigos. Y lo que hacía era, de mi casa yo estaba estudiando en un instituto, estudiaba mecánica industrial, y lo que hacía era de mi casa ir a pasar clases, y esa era mi rutina, volver a mi casa, y me sentía vacío porque, o sea, no quería también tener malas amistades. En mi instituto igual se iban a tomar todo. Y yo no quería ya eso, pero me sentía vacío.
pero tampoco quería volver a la iglesia. Decía, no, Que te ¿para qué? sentías Me indigno. sentía mal, me sentía indigno. Decía, no, ya le he fallado, no puedo ya volver. Y he estado así durante medio año y me sentía muy, muy vacío, me sentía, o sea, no tenía amigos, tampoco había hecho amigos en la iglesia para que me digan, ¿por qué ya no estás viniendo? No, pero hasta que un día tomé la decisión de volver a la iglesia y volví, conocí a jóvenes, conocí el ministerio de jóvenes, me integré al ministerio de jóvenes y empecé a... O sea, ¿tú creías que Dios ya no te iba a volver a perdonar, digamos? Sí, yo creía que Dios ya no, porque ahí también estaba el acusado, o sea, hay una batalla en tu mente Sí. porque el enemigo te acusa, te dice, incluso muchas veces hasta subía a la terraza de mi casa en las noches y lloraba, porque decía, o sea, yo ya no soy digno, ya le he fallado al Señor y no puedo ya volver a la iglesia, o sea, me sentía mal y sentía que ya no tenía Y eso era oportunidad. algo que nadie te dijo, o sea, no fue que en la iglesia te Sí. dijeron y te predicaron de eso, o sea, fue algo obviamente la voz del enemigo, pero fue una idea que tú solito te fuiste convenciendo de que eras indigno, de que ya no podías volver a la iglesia, de que ya no tenías salvación, de que ya nadie más te iba a recibir. En muchas de esas oportunidades también recuerdo que hasta pasó por mi mente volver a ese mundo con mis amigos. Claro, yo ya le había fallado, el Señor ha dicho, no, yo ya he vuelto a esto. Y el enemigo me decía, "No, tú ya no puedes volver a la iglesia, sino volver con tus amigos". Incluso hasta pasó por mi mente, incluso hasta hubo oportunidades donde me encontré con esos amigos. Recuerdo una vez con un amigo que tenía que trabajaba con un trufi, él trabajaba, era chofer y fumaba. Y me acuerdo que al irme a mi casa de mi instituto, en ese trufi estaba él. Y estaba con esa sustancia y me dijo, ¿no quieres probar? O sea, va a ser como la primera vez que has probado. Porque yo había dejado ya por mucho tiempo. Y cuando uno consume esa sustancia la primera vez, es como que, o sea, empiezas a sentir una sensación. Fuerte. Es fuerte, pero ya cuando lo vas consumiendo más, ya casi ya no es, sino más como tal vez otro tipo de alucinaciones, pero ya no es como la primera vez. Pero él y tenía razón y yo sabía que sí, o sea, él dejado de consumir eso por medio año y sabía que si lo iba a probar después de mucho tiempo iba a ser una sensación tal vez Como muy la fuerte, primera vez. como la primera vez. Y él me dijo eso y yo lo sabía. Y yo decía, y había una lucha dentro de mí, o sea, lo hago, No lo hago. no lo hago. Y recuerdo que esa vez que él estaba fumando y ya me estaba pasando para que yo lo fume, me bajé del trufe y me fui. Me escapé porque dije, o sea, algo dentro de mí me decía que me baje y me vaya. Porque esa iba a volver a caer tal vez y tal vez nuevamente me iba a meter en ese mundo porque era algo que yo siempre, o sea, me gustaba el consumir esa sustancia. Tanto así que yo puedo decir antes que era instrumento tal vez de Satanás, porque yo incluso hasta motivé a otros jóvenes tal vez a que lo hicieran, porque yo cuando llegaba al colegio me esperaban en la puerta, me decían, tienes, y les invitaba en los recreos, tal vez les invitaba, y era así, y yo sabía que si me iba a meter y tal vez no iba a volver a salir, y me escapé en esa tarde y no fue que pasó después medio año que me alejé de la iglesia, no quería tal vez ya saber de la iglesia porque decía, yo no soy digno, ya le he fallado al Señor. Y muchos tal vez ahora tienen esa lucha. Sí. A veces uno cuando le falla al Señor, a veces el enemigo, como dice la palabra, es acusador. Te acusa, te dice, tú ya no tienes oportunidad, ya has perdido todo y no puedes volver. Y tal vez muchos por eso ahora tal vez no tal vez con las drogas. Tal vez le hayan fallado en otra cosa y muchos tal vez no quieren volver a la iglesia. ¿Por qué? Porque se sienten de esa manera, se sienten indignos y creen que ya no son merecedores de nada y no quieren volver a la iglesia. Wow. No, sí, es que yo creo que siempre que escuchamos una voz acusadora, no viene de Dios, porque Dios no es un Dios que acusa. Dios no está con su dedo diciéndote hiciste esto, porque la acusación es muy distinta a la convicción de pecado. Como tú decías, cuando Dios te empezó a convencer de pecado, no era algo que tú decías, soy indigno, soy lo peor, sino era algo que te acercaba más a Dios, a decir, necesito de Dios, necesito de Él, Él me puede ayudar, Él puede hacer algo conmigo. A diferencia de esta segunda vez, cuando tú decías, no, ya no puedo volver, no soy digno, no soy perfecto, soy esto, soy el otro, debería volver con mi otro grupo.
tal vez ahí pertenezco, tal vez ahí era mejor. Entonces veo esta lucha por tu vida, esta lucha en tu mente. Y es que es así, y yo quiero hablar en esta hora, Víctor, a todas las personas que están iniciando su vida en la fe, porque a mí me pasó algo similar que a ti. O sea, uno en su primer amor piensa que tiene que ser perfecto y lo quieres hacer. O sea, genuinamente en tu primer amor quieres hacerlo todo bien y dices, no voy a pecar nunca más y no voy a volver a esto nunca más y nunca más nada. Pero después pasa el tiempo y vienen las tentaciones y vienen las cosas y a veces uno en su carne es débil, cae. Dices, no, ya no. Dios seguro ya no me quiere, Dios seguro ya no quiere nada conmigo porque debe estar decepcionado de mí. Y es esa la voz acusadora del enemigo. Y hay gente que ahí decide ya nunca más. No por algo que alguien le hizo o por un mal testimonio de... No. Es esa voz acusadora del enemigo que cuando somos bebés espirituales no tenemos todavía esa madurez para distinguir. Pero ahora yo veo con tu testimonio y de nuevo creo que estamos exponiendo al enemigo de decir no. Dios es un Dios de oportunidades, el que es tardo para la ira y pronto en misericordia, el Dios que su misericordia triunfa sobre el juicio, el Dios que siempre te está esperando con los brazos abiertos, y no solo eso, el Dios que como la ovejita perdida va y te busca y te encuentra. Y en tu caso, ya para ir cerrando este episodio, Víctor, ¿cómo es que tú decides, o sea, cómo es que tú tomas la decisión de no escuchar la voz acusadora del enemigo y de volver a la iglesia nuevamente? Yo en ese tiempo escuchaba, yo cuando vine a la iglesia, sinceramente, no me gustaban las porque yo en el mundo escuchaba el hip hop, el rap, reggaetón y otros tipos de ritmos. Y cuando llegué a la iglesia escuchaba a los hermanos cantar, o sea, no me gustaba. Sí. Y yo decía, claro, como a mí me gustaba, decía, pero no me gusta y a mí me gusta este ritmo. Y buscaba en internet, o sea, rap cristiano, hip hop cristiano. Y había, y escuchaba eso. Pero después ya escuché ya otro tipo de alabanzas, ya las alabanzas de adoración. Entonces, o sea, sí, en ese medio año yo, después que había vuelto a caer, a recaer, o sea, no frecuentaba, ya no he vuelto ya a consumir bebidas alcohólicas, no frecuentaba las malas amistades, pero sí en mí había, incluso hasta escuchaba prédicas, y, o sea, sí había ese anhelo del Señor, pero yo no quería volver a la iglesia. Pero hasta que un día tomo la decisión de volver a la iglesia, a los cultos de jóvenes, vuelvo al culto de jóvenes y justo en ese año estaban promocionando una convención. Y decían, hay convención en Santa Cruz. Ahora hasta me recuerdo, el lema era dar gracias en Santa Cruz, 2018 creo. Y estaba, y yo dije, voy ahí, dije, dentro de mí estaba, y voy, y me inscribí a la convención. Y recuerdo que cuando me inscribí, esos días alisté mi camisa de la promoción, mi traje de la promoción para ir a la convención. Y me compré algunas camisas para poder ir y o sea, yo quería, o sea, volver a los caminos del Señor. O sea, si bien tal vez ya había ido, había escuchado palabra, o sea, Dios había tenido un trato conmigo, había tenido una experiencia con el Señor, o sea, yo quería volver y me inscribí a esa convención, fui a la convención, recibí palabra en esa convención, Dios trató con mi vida. Después que terminó toda la actividad, volví a la iglesia, ya no solamente congregaba los días sábados, que era el culto de jóvenes, ahora ya lo hacía, porque yo no sabía antes que había también cultos los domingos, y congregaba domingos, martes, jueves, y empecé ya a meterme más en los caminos del Señor. A afirmarte. Víctor, para cerrar con broche de oro, ¿qué crees que le dirías tú a ese Víctor adolescente de 15 años en una estación policial, que tiene miedo de llamar a sus papás porque piensa que no puede contar con ellos, que está metido en muchas cosas, pandillas, violencia, sustancias? Y eso, que imagínate, ahora que tú ya has visto cómo han terminado muchos de tus otros amigos y cómo gracias a Dios tú ahora estás aquí bien, ¿qué crees que le podrías decir a ese adolescente? Yo le diría a ese Víctor de 15, 16 años que
que no lo haga, que eso va a determinar su futuro, porque si no hubiera sido la mano del Señor, yo tal vez no hubiera estado aquí en este lugar. Como bien te había dicho, he visto a mis amigos, Dios me ha dado tal vez esa carga o esa oportunidad de poder verlos para poder tal vez sentir tal vez esa carga tal vez por sus vidas, porque he visto a 2 de mis amigos, uno prácticamente en la calle, completamente loquito, el otro en un semáforo tal vez limpiando parabrisas, borracho, drogado, y yo le diría a ese Víctor que se aleje de esas malas amistades, que no va a traer nada bueno en su futuro. Por eso, como bien lo digo yo, si no hubiera conocido al Señor, tal vez yo hubiera estado tal vez muerto, hubiera estado tal vez en la cárcel, o tal vez hubiera estado en la calle. Pero doy gracias a Dios que Dios un día llegó a mi vida en un momento cuando lo necesitaba, porque yo quería, porque eso es también mucho, depende de cada uno, porque tal vez puede haber vidas tal vez que quieran, pero dentro de ellos no quieren, o sea, tal vez ellos quieren tal vez dejarlo, pero dentro, o sea, en lo más profundo ellos no quieren, pero yo sí lo quería, yo quería, y Dios, o sea, puedo decir ahora que Dios obró en mi vida, porque yo en esa noche tuve una experiencia con el Señor, y es algo que, o sea, lo voy a recordar toda mi vida, es como lo recuerdo como si fuera ayer, y ha sido algo genuino, porque Dios en esa noche trató con mi vida, o sea, pude experimentar algo que nunca había experimentado, ni siquiera en el mundo, con las pandillas, con la marihuana, con las drogas. No había experimentado, sino fue hasta que conocí al Señor. Wow. Víctor, te agradezco, de verdad, te agradezco por habernos abierto tu corazón. Sé que no es fácil, no es sencillo recordar, traer a memoria esas vivencias, esas cosas que a veces a uno simplemente le gustaría dejar atrás y no volver a acordarse nunca más. Pero yo sé que cuando uno lo testifica, muchas personas se pueden identificar. Como tú decías, ¿qué fue lo que te cautivó de esa última prédica de ese pastor? Que te identificaste con él. Viste cómo Dios había hecho la obra en su vida y eso te dio esperanza. Decir, si Dios lo hizo con él, tal vez lo puede hacer conmigo también. Y efectivamente así fue. Ese pastor, Dios sabrá dónde estará, cómo Dios le está usando. Pero Dios lo utilizó a él y tal vez él no lo sabe, nunca lo va a saber. Sí. Tal vez ha pensado que ha sido una pérdida de tiempo. Pero gracias a una persona que fue obediente a Dios, ahora estás tú en los caminos del Señor, a punto de ser un pastor también. Imagínate, o sea, nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. Entonces te agradezco de verdad, Víctor. Muchas gracias. Y te agradezco a ti también que te quedaste hasta el final de este episodio. Yo quiero decirte hoy que si has escuchado la voz condenadora del enemigo, acusadora, que te ha dicho que ya no tienes solución, que ya no vales nada, que ya no puedes ni pisar una iglesia, que Dios está avergonzado de ti. Yo no sé cuánta mentira te ha metido el enemigo en tu cabeza, pero solo quiero decirte que Dios sigue con los brazos abiertos, esperándote en casa, porque es ahí donde perteneces, en casa. Es el Señor el que te está buscando, el que te atrae con cuerdas de amor. No todo está perdido, no todo está acabado, no es tu final. Si Dios te ha rescatado de un lugar y has vuelto a caer, te tengo una buena noticia. Hoy es una nueva oportunidad porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, dice su palabra. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Hay esperanza para ti. No tienes por qué desperdiciar tu vida, no tienes por qué seguir atado a esas cadenas, no tienes por qué seguir cargando con la culpa cuando Cristo en esa gloriosa cruz por ese sacrificio ya pagó la deuda de todos tus pecados. Él ya rompió toda cadena, Él ya lo hizo todo a través de su preciosa sangre. Acepta ese sacrificio y te tengo una mayor buena noticia todavía. Esa gracia es gratis. Es un regalo, no tienes que hacer nada para merecerla, ni nada para decir, ay, bueno, ahora sí soy digno de esa gracia. No, es un regalo. Acéptalo. Acéptalo hoy en tu corazón. Espero que este episodio haya sido de bendición para tu vida y si lo fue, por favor, déjanoslo saber en los comentarios. Dios te bendiga, Dios te guarde y ánimo. No todo está perdido, no todo está terminado. Que Dios te bendiga y nos vemos a la próxima. A corazón abierto. La libertad de ser genuino.